Hola, buen día. Comencemos nuestro tiempo devocional. El día de hoy leeremos capítulo 19 del libro del profeta Ezequiel, versículos 10 al 14, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Alegoría de la vid. Alegoría de la vid. Recuerden que siempre leemos en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60, en este caso para este tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en la tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. La misma porción en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: entona, versículos 10 al 14. Tu madre era como una vid plantada junto a la orilla del agua. Su follaje era verde y frondoso por la abundancia de agua. Sus ramas se fortalecieron lo suficiente para ser cetro de un rey. Llegó a crecer muy alta, muy por encima de las demás vides. Se destacó por su altura y sus abundantes ramas frondosas, pero la vid fue arrancada de raíz con furia y arrojada al suelo. El viento del desierto le secó los frutos y le desgajó las ramas fuertes, así que se marchitó y fue consumida por el fuego. Ahora la vid está trasplantada en el desierto, donde el suelo es duro y reseco. De sus ramas surgió fuego que devoró sus frutos. Las ramas que le quedan no son tan fuertes para ser cetro de un rey. Este es un canto fúnebre y se entonará en un funeral. Bien, ahora Ezequiel habla de esta de este lloro, este canto fúnebre. Finalmente se llora la caída de Sedequías, quien se presenta como una viña fructífera, pero que ahora ha sido quemada. Los tres reyes fueron juzgados por causa de su orgullo y su rebelión. Este juicio vendría sobre los líderes del pueblo a causa de su maldad y la forma en que desviaron al pueblo del buen camino. Las primeras personas en alejarse de Dios habían sido los dirigentes. Por ser ellos los responsables, el pueblo seguía sus pasos. Por eso el juicio sobre los líderes sería más pesado que el del pueblo. Los líderes del pueblo de Dios tienen una gran responsabilidad. Por eso Santiago advierte del peligro de hacernos maestros. Santiago 3:1. Porque el resto de los miembros de la iglesia sigue nuestro ejemplo. El resto de los creyentes en Cristo Jesús ven nuestro ejemplo, ven lo que hacemos, cómo nos comportamos, la manera en que enfrentamos los problemas, la manera en que enfrentamos las complicaciones, la forma en que nos sujetamos de Dios para resolver cualquier conflicto. El líder debe tener mucho cuidado de dar el ejemplo indicado para que Dios no le responsabilice de desviar a los demás. No seamos nosotros entonces causantes de que aquel bebé espiritual vea un mal ejemplo, un mal comportamiento de nuestra parte. El estudio de esta porción de Ezequiel nos ha mostrado repetidamente que Dios había elegido a una nación, en este caso, la nación hebrea, como su pueblo único. Sin embargo, no quiso vivir según las normas de Dios. En vez de llevar una vida distinta, trataba de imitar a las demás naciones. Cuando Judá falló y no cumplió con su misión, Dios
la juzgó. Muchos murieron en la destrucción de Jerusalén por su incredulidad y rebelión. Pero podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué Dios ha dejado a la iglesia en este mundo? Tenemos una misión, tenemos un trabajo por cumplir. Pensemos qué podemos esperar de Dios si no cumplimos con esta misión. Al considerar la semejanza y las distinciones entre Israel y la iglesia, nosotros debemos reaccionar. ¿Realmente hay un cambio que Dios quiere que nosotros ejecutemos? ¿Qué pasos podemos dar para ir ajustándonos a lo que Dios demanda de nosotros? Hemos visto que Sedequías, el fuego que habla en el versículo 14, es considerado como un usurpador y la ruina de su pueblo. Israel había deseado tener un rey como las demás naciones, las que estaban a su alrededor tenían un rey, tenían un líder, tenían alguien que gobernaba sobre ellos, alguien que decidía sobre sus vidas. Así Ezequiel corre el telón tras el último acto de la monarquía. Dios quiere que su pueblo sea diferente del mundo. Dios quiere un pueblo santo para Él, que le reconozcan a Él como rey. Pero esta nación había decidido no someterse a rey. Estaban más dispuestos a someterse a un hombre. La imagen que hemos visto ahora en esta porción, en esta segunda parte del capítulo 19, se presenta a Israel como una vid fructosa, una vid que ha dado fruto, que llega a ser ahora destruida. Su último rey, Sedequías, fue llevado a cautiverio. La decadencia de la vid se presenta en la alegoría. Fue arrancada con ira, derribada en tierra, y viento solano secó su fruto. Y ahora está plantada en el desierto. El fuego que destruyó la vid vino de una vara de sus propias ramas. Sus reyes, especialmente Sedequías, trajeron la destrucción sobre su país. Esta escena cambia el panorama, cambia la escena de un león al mundo vegetal. Dios justamente había bendecido a Judá, había bendecido a Jerusalén, había bendecido a la familia real de David. Estas eran las vides que daban frutos a causa de muchas aguas. Y aunque Judá había sido una nación pequeña, a causa de las bendiciones de Dios, se había convertido en una nación fuerte. En las épocas de David y de Salomón en particular, y luego, periódicamente después de eso, el país resaltaba cuando se le comparaba con el poder, la riqueza y la seguridad de otras naciones de similar tamaño. Las demás naciones no contaban ni con la bendición de Dios, ni con la protección de Dios, ni con el cuidado de Dios. Y esta nación estaba siendo de testimonio, esta nación estaba llevando esta bendición a las demás naciones. Pero caen en desobediencia. Los líderes los guían por malos lugares. Por causa del castigo que Dios amenazó enviar, Jerusalén, Judá y la familia real eran para Ezequiel como plantas desarraigadas. A pesar de todas las bendiciones anteriores del Señor, la nación estaba marchita y pronto sería consumida en fuego. Sus líderes y sus ciudadanos ya habían sido arrancados del árbol en el año 597 y trasplantados a una área del mundo mucho menos productiva. Judá se encontraba prácticamente consumida.
Y como el rey Sedequías había violado el tratado con Nabucodonosor, se le consideraba responsable de la destrucción de Jerusalén y de la caída de la casa real de David. Así, el fuego se esparció sobre una de las ramas principales al resto de Judá, y en el proceso consumieron todos los resultados de las bendiciones de Dios. Cuando el juicio del Señor se desencadenó, la nación era solo la sombra de lo que antes había sido. Ciertamente no estaba en condiciones para tener un gobernante, ni siquiera capaz de producirlo. Después de que Sedequías fue arrestado y deportado, Judá y la casa real de David tuvieron poca importancia en la historia de las naciones. Cuando ocurriera esta destrucción final de Judá y de Jerusalén, acontecimiento que para Ezequiel estaba consumado y que se presenta aquí en el pasado, el pueblo emplearía este canto fúnebre. Una lamentación es esta, y de lamentación servirá. Son las palabras finales que están plasmadas aquí en el capítulo 19. El profeta lo había preparado por adelantado. Sería usado. Vendría el momento en que tendría que ser usado este cántico, esta endecha, este canto fúnebre. Les enseñó este cántico fúnebre a la nación para recordarles que se arrepintieran de sus pecados, los cuales eran los causantes de que la ira del Señor cayera sobre ellos. Tanto la grandeza como el poder de los humanos y de las naciones están sujetas al cambio. La decadencia y la destrucción, el abuso de poder y la pecaminosidad del hombre aceleran estos procesos. Podemos creer que nuestro país es un león poderoso. Sin embargo, de la historia del mundo debemos aprender que nada es permanente, solo Dios. Cuando una nación abandona a Dios, Él permite que incluso el poderoso león sea atrapado, enjaulado, sujetado con grilletes y humillado. El único reino permanente es el de nuestro Señor y de Cristo. Cuando Judá ya no era una rama lo suficientemente fuerte para ser digno de un cetro de un rey, vino el ungido para ser su soberano. Cuando las naciones se desmoronen y caigan, nuestra ciudadanía en el reino de Cristo permanecerá intacta. Somos suyos ahora y para siempre, si hemos creído en el mensaje del Evangelio, si hemos creído en Cristo, si hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, si hemos confesado con nuestra boca que Cristo es el Señor, que Cristo es nuestro Salvador. Cuando ese momento venga, nosotros estaremos seguros en la mano de nuestro Señor. Así que esta vid floreciente y fructífera sería destruida. No arrancada de raíz, ciertamente. Ella se ha hecho como yesca para las chispas de la ira de Dios, de modo que sus propias ramas sirven de combustible para quemarla. Bendito sea Dios, que aquí se alude a una rama de la vid, que no solo llegará a ser una vara fuerte para el cetro de los que reinen, sino Él mismo es la vid, viva y verdadera. Esto será para regocijo de todo el pueblo escogido de Dios, a través de todas las generaciones. Estas palabras deben servir también para nosotros de consolación. Estas palabras deben servir también para nosotros para consuelo. Las palabras y el canto de Ezequiel lo podemos leer en forma de un poema narrativo. Todo el capítulo 19, la primera sección que ya hemos visto y esta segunda sección describen la inminente destrucción de la santa ciudad y la captura de Sedequías. Este cántico
esta lamentación, esta elegía termina con la declaración de que es una endecha y que su objeto es hacer que el lector lamente lo que ha sucedido a los reyes de Judá y lo que pronto ha de sucederle a Judá. Debido a las iniquidades de su gobernante, el ramo fuerte de Judá, Ezequiel escribe: fuego ha salido de las varas de sus ramas que devora su fruto, y no le queda vara fuerte alguna que sirva para cetro de soberano. No había nada más en Israel. No había nada más que pudieran observar. No había ningún elemento para que un rey fuera tomado de ese lugar. Jerusalén, la metrópoli del reino del sur, es presentada como esta vid. Los príncipes son sus pámpanos. Jerusalén es una vid. Y dice el versículo 10, tu madre, el reino del sur, como una vid en tu sangre, esto es, en tu vigor natural. Sin embargo, dice, en tu semejanza, una vid en todo su vigor puede tener muchos pámpanos, puede tener muchas ramas que están dando frutos, puede tener muchas ramas que están produciendo. Jerusalén estaba llena de hombres que estaban produciendo, que eran robustos sarmientos, dice el versículo 11, ramas de vigor poco común, tan fuertes que podrían servir para cetros de reyes. Cuando la familia real de Judá era numerosa y los tribunales de justicia estaban llenos de hombres con inteligencia, con madurez, con hombres llenos de rectitud e integridad, la estatura, la condición de Jerusalén se elevó por encima de entre los ramajes espesos. Cuando Sedequías se mantuvo sumiso bajo el yugo del rey de Babilonia, su reino floreció considerablemente. Pero esta vid aparece destruida, provocado por la traición de Sedequías a Nabucodonosor. Este explotó en ira, asoló la ciudad y cercenó todas las ramas de la familia real. Sus fuertes sarmientos fueron quebrados y se secaron, los consumió el fuego. Ahora está plantada o trasplantada en el desierto. Este lugar es la capital Caldea, a donde fueron deportados todos los habitantes de Judá, porque Babilonia era realmente un desierto para los israelitas que habían sido llevados allá cautivos. Aquellos sarmientos fuertes del versículo 12 habían sido instrumentos de opresión y ahora son destruidos con la vid. La tiranía es la puerta que da paso a la anarquía, y cuando la vara del gobierno se convierte en serpiente de opresión, es justo que Dios diga: no habrá sarmiento robusto que sirva para cetro de gobernante. Sean los hombres como los peces del mar, donde el gordo se traga al chico. El cetro quedará en las manos de Dios hasta que venga aquel Silo para ser quien está reservado el cetro, para quien está reservado el trono. Así que esta alegoría trae una enseñanza. De los versículos 10 y 11 presentamos o vemos algunas características que vale la pena mencionar. El texto nos señala el privilegio donde se encontraba esta vid, junto a las aguas. Aunque esta no era una característica de la planta misma, sino del lugar que había sido colocada. Vemos el lugar donde está colocada la vid ocupa un lugar significativo en este texto. 3 veces se hace referencia al mismo. Junto a las aguas, versículo 10, fue arrancada, derribada, versículo 12, y fue trasplantada en el desierto, versículo 13. El lugar donde se encontraba, el lugar donde fue puesta, es notable aquí.
La referencia al lugar especial cobra valor en la comparación con las referencias siguientes que vemos en el transcurso del poema o del cántico. La primera característica de la vid que el texto señala es que es fructífera y llena de ramas. Llevaba mucho fruto. Follaje y fruto eran indicaciones de un estado ideal para esta vid, y por eso el lugar cobra importancia, el lugar donde estaba colocada. En la segunda referencia que hace el versículo a las aguas, agrega el término abundancia. Eran aguas abundantes para enfatizar el origen del estado de la vid. No solamente había follaje y fruto, sino también había disponibilidad de abundancia de agua. La segunda característica es que tenía varas fuertes. No solo tenía muchas ramas, no solamente había follaje, sino también eran varas fuertes, ramas que eran fuertes, de tal manera que podía servir incluso para cetros de gobernantes. Tanto la dinastía de David como en general Judá habían producido algunos reyes fuertes, como Ezequías y Josías. Había una bendición para Judá desde Génesis 49:10. Y el Salmo 110, versículo 2, se habla de las dinastías que estuvieron plantadas desde Judá. La tercera característica es que se elevó su estatura, a lo que agrega hasta las nubes. Como sabemos, la vid no es ni era una planta que crece hacia arriba. Una de las preguntas que podemos hacer al leer esta característica es que si esta situación tan favorable que la hizo crecer fue positiva o llevó a la vid a la arrogancia y al orgullo. Si también esta condición fue motivo de perdición. Los versículos 12 al 14 presentan el desastre y la catástrofe de la vid. ¿Quién arrancó y derribó la vid? Una de las respuestas puede ser el imperio babilónico. Pero es más claro que pensemos que Dios castigó a la vid, pues no consideró que su situación de abundancia y proyección no se debían a sus logros, sino al que la había colocado en un lugar especial. Dios los había llevado a ese lugar, a esas condiciones, a esas estaturas, a esa producción, a esa fortaleza, y no fueron capaces de reconocerlo. Si interpretamos la vid como la nación, el profeta está afirmando nuevamente que aunque se está dirigiendo a los líderes, la culpa era de todos. ¿Cuál era el lugar especial donde estaban colocados Israel y Judá, la nación de Israel? La relación con Dios. Una vez que debido a sus infidelidades, la idolatría y la injusticia, ellos habían quebrantado el pacto y dejaron de estar junto a las aguas, por lo que debían ser arrancados. Era una consecuencia de su conducta. Lo que ellos tenían como objeto de orgullo, fruto y varas fuertes, fuera del lugar, se secarían y consumirían. Identificamos aquí la vara de sus renuevos. ¿A qué se refiere? ¿O a quién se refiere? Esta es posible una referencia directa a Sedequías, el último rey de Judá. No solo fue el último antes de la destrucción de Jerusalén, sino que fue el que cerró la dinastía de David. Si en la primera alegoría el lamento tiene que ver con los reyes en particular y su implicación para la dinastía, ahora esta relación con la dinastía y su implicación en la vida de la nación. Es interesante mencionar que este capítulo con el anterior nos transmiten una enseñanza. Si cada uno paga por su propio pecado y la justicia, también el pecado de los padres, no es transferible a los hijos. Aquí tenemos una aplicación a los descendientes de David. Como bien se muestra en el libro de Jeremías, el llamado pacto davídico había ocupado un lugar importante en el pensamiento de los contemporáneos del profeta. En este capítulo hay una aplicación directa en el sentido negativo.
es decir, al mostrar la conducta de los reyes. Finalmente debemos considerar que la gran bendición de Israel era la relación con su Dios. Era a partir de ella que podían desarrollarse, era a partir de ella que había abundancia, era a partir de ella que había crecimiento. Es un mensaje importante para nosotros. Es un mensaje interesante para nosotros hoy mismo. Jesús aplicó de manera algo distinta la misma imagen. La vid en Juan 15, pero afirma lo mismo que quiere decir el profeta. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, no hay bendición. Separados de mí, no hay provisión. Separados de mí, están listos para ser aventados al fuego. Pensemos en estas palabras. Pensemos en lo que Ezequiel nos transmite para nosotros hoy en día. Pensemos en estas palabras, pero sobre todo, pensemos en esta relación vertical que Dios nos permite tener con Él. Que separados de Él, nada podremos hacer. Que separados de Él, nuestras fuerzas se convierten, dice, como este tamo, como esta arenisca, como este polvo que es arrastrado por el viento y es esparcido. El poder político, el poder militar, la religiosidad de Israel no fueron capaces de salvar a Judá. Los fuertes, los poderosos, incluso el linaje de David, serían cortados y desarraigados por el viento solano, el poderoso ejército babilónico. Ezequiel y los demás deportados estaban viviendo en una tierra desértica. Ni el rey de ese momento, Sedequías, la vara que se elevó por encima de entre las ramas, ni ningún otro líder era apropiado para gobernar. Los gobernantes de Israel y de Judá eran responsables por la horrible condición de la nación, la fuente inmediata de rebelión y la causa de juicio inminente fue Sedequías, su líder, su rey, que sería deportado cuando Jerusalén fue destruida. Para cualquiera que amaba la promesa del pacto centrada en la adoración de Dios en Jerusalén, cualquier alternativa para Jerusalén era semejante a vivir en el desierto. Nosotros podemos ser cortados, podemos ser trasplantados y llevados a desierto cuando decidimos seguir nuestros propios pensamientos, ¿sí? Nuestras propias conclusiones y considerar que ese camino es de vida. Cuidemos nuestros pasos, cuidemos dónde ponemos nuestra confianza, porque si es en otro lugar que no sea junto a Dios, seguramente nos extraviaremos, seguramente caeremos y seguramente eso nos provocará dolor innecesario. Oremos para que en todo tiempo estemos cuidando nuestra relación personal con Dios y que reconozcamos que toda bendición, que toda buena dádiva procede de Dios nuestro Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor porque podemos tomar tu palabra libremente, porque podemos hacerlo Señor con esta hambre de ti, con esta hambre de conocer de ti, pero sobre todo Señor porque lo podemos hacer libremente. Bendice nuestras vidas Padre, lo rogamos. Bendice nuestras familias, Señor, cada negocio, cada proyecto que emprendamos, Señor, que sea con tu bendición.
que sea para provecho nuestro, Señor, para nuestras familias y para aquellos que están alrededor de nosotros, pero sobre todo que puedan ver que toda provisión y toda buena dádiva procede de tu mano. Padre bendito, lo rogamos, clamamos a ti y lo pedimos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.